Dios me lo bendiga, queridos amigos. Paz y bien para todos ustedes. Quiero hablar un poco sobre la salvación, un poco sobre soteriología, ¿no? Monergismo y sinergismo. Son dos posturas teológicas que tienen que ver justamente con la salvación. El monergismo, una postura reformada, sostiene que el hombre no puede cooperar con la salvación, no puede cooperar con la justificación y santificación. Para el monergismo es un evento único que sucede cuando la persona es regenerada, o sea, la persona en un momento X recibe la regeneración, recibiendo también el don de la fe. A partir de ahí la persona es una persona justificada y ya es santificada. Por ende, sus obras no influyen en la salvación final o la justificación. El sinergismo es diferente, ¿no? Por supuesto. El sinergismo apela a una cooperación entre la voluntad de Dios salvífica y nuestra voluntad, entre la fe y nuestras obras. De alguna manera el sinergismo propone que nosotros debemos de poner de nuestra parte, ¿ok? Y eso sería justamente hacer la voluntad de Cristo, permanecer en la fe, ser obedientes. Ahora, yo quiero leerles algunas palabras de Pablo, de Romanos, del libro de Romanos, porque el monergismo pretende presentarnos a Pablo como el monergista número uno, llevando a una contradicción a Pablo con Santiago. Santiago dice: ¿veis que el hombre es justificado por sus obras y no solamente por la fe? Y ellos dicen que Pablo enseña todo lo contrario. Pero veamos si realmente Pablo enseña lo contrario o si la teología de Pablo en realidad va en paralelo con Santiago y la postura, entre comillas, monergista de Pablo simplemente es una postura calvinista, sacando de contexto algunas palabras de Pablo. Vamos a leer Romanos 1:19 y nos dice lo siguiente: conocieron a Dios pero lo rechazaron. El monergismo dice que nadie puede conocer a Dios al menos que Dios quiera que la persona le conozca. Pero Pablo dice que estas personas conocieron a Dios pero lo rechazaron. Después, en el verso 26 del mismo capítulo 1 del libro de Romanos, dice: no quisieron reconocer a Dios. Como vemos, Pablo está diciendo que las personas conocieron a Dios pero lo rechazaron, no lo quisieron reconocer. El reconocer, el aceptar, el rechazar es algo que le pertenece al hombre. Dios nunca violentó el libre albedrío de las personas. Dios nunca violentó tal cosa. Dios apela a que las personas en su libre voluntad acepten a Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Romanos. El capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que, por supuesto, son justificados. No son los oidores, sino los hacedores. Pablo está hablando de que hay que practicar, hay que ser un practicante, no solamente un oidor, sino un hacedor de la ley. Y es interesante porque Pablo está hablando más bien de la ley moral. En el siguiente verso él va a decir que los que sin ley, o sea, los que no recibieron la ley de Moisés, los no judíos, ellos, muchos, al vivir la ley de su corazón, se hicieron ley para sí mismos y por eso serán justificados, ¿verdad? O sea, esas prácticas, esas obras terminarán justificándolos o condenándolos en el caso de que, por supuesto, rechazaran esa ley natural, ¿verdad? Esa ley que está en el corazón.
Y Pablo dice que muchos, aún sin tener la ley de Moisés, vivieron y se hicieron ley para sí mismos, y que al final esas obras los terminará justificando. En el versículo 11 del capítulo 6 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pablo está diciendo que debemos de considerarnos muertos al pecado, o sea, es algo que nos toca a nosotros. Acá Pablo no está siendo para nada monergista, Pablo está siendo sinergista. Pablo está diciendo: ustedes deben de considerarse muertos al pecado. Dice el verso 12: no reine el pecado en vuestro cuerpo. Verso 13: tampoco presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad. Esto es sinergista, queridos amigos, al 100%. Pablo está diciendo: ustedes no deben de practicar el pecado, ustedes no deben de ofrecer sus miembros como instrumento de la maldad, de la iniquidad. Ustedes deben de rechazar, ustedes deben de considerarse muertos para el pecado, porque ahora ustedes deben de vivir para hacer ¿qué? La ley de Cristo, la voluntad de nuestro Señor. Algunos van a querer decir que, tratando de justificar el monergismo, que a pesar de que la salvación no se pierde, a pesar de que ya fuimos justificados y que fuimos santificados, que sí, que nosotros tenemos una cierta responsabilidad de practicar las obras de santidad, pero que eso no es influyente, que no es concluyente o que no es determinante para la salvación eterna, simplemente para no tener consecuencias en esta vida. Así yo también argumentaba en algún momento. Pero veamos el versículo 16 del mismo capítulo 6 de Romanos. Veamos lo que dice Pablo. Dice lo siguiente: ¿acaso no sabéis que a quienes presentéis como siervos para obedecerle, siervo soy de aquel a quien obedecéis? Y aquí viene lo interesante: ya sea el pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Y aquí va en consonancia con las palabras de Santiago. ¿Veis que el hombre es justificado por sus obras y no solamente por la fe? Presten atención, las palabras de Pablo son similares a las de Santiago. De hecho, está presentando la misma idea. Si ustedes se presentan al pecado como siervos del pecado, ustedes están obedeciendo al pecado para la muerte. ¿Y qué creen? Está hablando de la muerte eterna. Pero si ustedes se presentan como siervos obedientes, siervos de la obediencia, esto será para justicia nuestra. ¿Para justicia de qué? Para justicia de salvación, para justicia de nuestra redención final. Pablo no está enseñando algo diferente a Santiago. De hecho, Pablo está enseñando exactamente lo mismo. Siervo soy de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para la muerte o a la obediencia para la justicia. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ser siervos de la obediencia, presentarnos a la obediencia como siervos de la obediencia para justicia. Pablo no dice, ustedes tienen que ser siervos de la obediencia porque ya fueron justificados, no, sino para justicia. Está hablando que el propósito de esta obediencia es una justicia, la justicia futura, la justicia final, por la cual nosotros vamos a ser justificados para una salvación final, una redención final, ¿ok? Así que, para resumir, queridos amigos, Pablo no es monergista, Pablo es sinergista, y cualquier intento de presentarnos a un Pablo monergista es simplemente sacar de contexto a Pablo.